Continuamos con la serie de la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos sobre la necesidad de la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la promesa de la presencia de Dios. Dijimos la semana pasada que la Navidad es la respuesta de Dios al egoísmo, a la rebeldía del pueblo judío. Pero a través de este relato que hoy acabamos de leer, Dios le hace una promesa al pueblo de Israel. Pero tenemos que entender en qué contexto Dios le da esta promesa de su presencia al pueblo judío. Y este contexto se encuentra en el capítulo 7 y 8 del mismo libro de Isaías. El tiempo que va corriendo, la época en que se encuentra, es el año 737 y 34 antes de Cristo. En este contexto podemos darnos cuenta cuál es la condición espiritual del pueblo de Israel. Si leyéramos toda la historia que está en el libro de Reyes, en el capítulo, Segunda de Reyes, en el capítulo 16, nos vamos a dar cuenta a través de la historia de los reyes que en este momento en que Isaías, Dios le revela este contexto histórico al pueblo judío, el reino de Israel se había dividido. David mantuvo por años el reino de Israel unido. Él muere, viene Salomón. Salomón, como hablamos la semana pasada, llevó al pueblo poco a poco a alejarse de Dios. Vino su hijo Roboam, hijo de Salomón. Y Roboam, a través de su egoísmo, de su rebeldía, de su ansia de poder, se dividió el reino. 10 tribus quedaron hacia el norte con capital Samaria, y 2 tribus quedaron en el sur como capital Jerusalén. Así que el reino se ha dividido. Hay guerra, hay disputas, hay contiendas entre los mismos judíos con los del norte. Así que vemos que ya la armonía, ya la paz se ha acabado. Hay enemistad, hay guerra de poder. Y en este contexto histórico hay un elemento importante. El reino del norte se estaba preparando con el rey Pekah para invadir el sur, haciendo alianza con los asirios. Entonces lo del sur estaba reinando en este momento acá. Y Acaz comienza a hacer o a planear una alianza con los asirios para poder detener el avance de los sirios y del reino del norte. Y este es el contexto histórico, o en medio de este contexto histórico, Dios da la promesa de su presencia. Ahora, ambos reinos se iban a hacer la alianza con los sirios en el norte y con los asirios en el sur, tenían que adoptar la religión y los dioses de esos reinos. En esa época, cuando uno hacía alianza, o una nación hacía alianza con otra nación para que los protegiera o para que los ayudara a pelear en contra de los enemigos, ellos tenían que comprometerse a adaptar la religión de esa nación a su propia nación y comenzar a adorar a los dioses de esas naciones. Así que ahora vemos el reino dividido. En el norte están adorando los dioses de los sirios. En el sur están adorando los dioses de los asirios. Y en medio de este drama histórico de lucha de poder, Dios le habla a Isaías para que lleve esta palabra al rey Acaz. Y el desafío que le trae el profeta Isaías al rey es: ¿a quién van a confiar? ¿Van a confiar en el rey de los asirios o van a confiar en el Dios Todopoderoso? Así que en este momento de la historia es el desafío en que Dios nos pone esta perspectiva de esta promesa de su presencia. ¿A quién ustedes van a seguir? ¿En quién ustedes van a confiar? ¿En el rey de Asiria o en el Dios eterno, el Dios del pacto, el Dios que ha prometido estar en medio de nosotros? Sabemos por la historia del Antiguo Testamento que ya el rey Acaz
había tomado la decisión, a pesar de que Isaías viene con la profecía de la promesa de su presencia, ya él había decidido hacer lo que iba a hacer. No es muy diferente de lo que hizo el rey, de lo que nosotros hacemos. Dios nos habla a través de su palabra. Y ya si nosotros hemos decidido hacer lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo siempre digo que cada cual hace lo que ha decidido hacer. Por tanto, no cambió la situación del rey acá. Él había decidido hacer alianza con los asirios. Para él tenía más sentido, tenía más razón. Los asirios ya estaban cogiendo poder, mientras que los sirios iban bajando el poder. Sabemos que los asirios en este entonces eran una nación poderosa. Ahora los asirios habían desplegado todo su poder militar y estaban ya logrando convertirse en un imperio tan poderoso como los asirios. Como ellos se habían alejado en su egoísmo y en su rebeldía de Dios, como ellos pensaban que Dios no estaba presente, dudaban de la eficacia de la actividad de Dios en su vida, lo más lógico, lo que tenía más sentido, era aliarse con los que estaban subiendo al poder, que eran los asirios. Pero tendrían que pagar un precio, tendrían que adoptar la religión y los dioses de los asirios. Pero él estaba dispuesto aún adaptar a su nación a los dioses y a la religión de los asirios. En el contexto, como les dije, se encuentra en Isaías 7 y 8, y voy a leerle una parte del contexto, donde Dios envía a Isaías como profeta a hablar con Acab, y le lleva este mensaje, y le dice en el versículo 4, capítulo 7, dile que tenga, o sea, al rey, dile que tenga cuidado y que no pierda la calma. Que no tema ante el enojo ardiente de Rezín, el sirio, y ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de estos dos tizones ahumeantes. El tizón es cuando está apagado, comienza a soltar el humito. O sea, Dios está diciendo, ellos no tienen ningún poder, están en decadencia. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo esto no se cumplirá ni sucederá. O sea, el reino del norte no va a venir a conquistar al reino del sur. Esto no va a suceder. Pero a pesar de que Dios envía al profeta con este mensaje al rey Acab, el rey Acab no toma el pensamiento de Isaías, porque ya él había decidido unirse en alianza con los asirios. Sabemos por la historia bíblica de las crónicas y de los reyes que Acab fue uno de los reyes más malos que tuvo el reino del sur, con capital en Jerusalén. Él se había dedicado a la idolatría y había llevado a todo el pueblo de Benjamín y de Judá a la adoración a otros dioses. Él había ofrecido incienso. En la Biblia los inciensos significan las oraciones que hacemos delante de la presencia de Dios. Así que habían elevado oraciones a la presencia de esos falsos dioses. Él había reeditado otra vez el templo que construyó Salomón a esos dioses paganos, y todos los utensilios del templo que solamente eran para adorar al Dios verdadero, ahora estaban adorando a los falsos dioses. Incluso llegó hasta el extremo de ofrecer a su hijo en un sacrificio en adoración a los dioses paganos. Ese era el corazón de acá, ese era el corazón del pueblo de Israel, que estaba totalmente hundido en la adoración, en una oscuridad intensa, que solamente a través de un rescate podrían ser liberados de esta oscuridad. Por lo tanto, el rey decidió no poner su confianza en el Dios del pacto, sino en el rey de los asirios. Él no confió en la promesa. Él rechazó poner su confianza en Cristo y poner su confianza en la cultura, en el imperio de los asirios. También a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Ponemos nuestra confianza en seres humanos, porque de nuestra perspectiva tiene sentido,
¿verdad? Que yo ponga mi confianza en Trump, es el presidente de unas naciones, o en mi confianza en el presidente de la China, porque es un hombre poderoso y él puede librarnos de cualquier otra nación. Pero él no había entendido que la promesa era que Dios estaría con él y que nadie ni nada atacaría y destruiría a su pueblo. Él no confió en el Dios del pacto. Él renunció al pacto para unirse a un pacto. Desde que Israel salió de Egipto, Dios le había dicho a Israel y le prohibió a Israel adorar a otros dioses, que solamente adoraran al Dios verdadero, al Dios que Cristo vino a mostrarnos en su advenimiento. Así que él rechazó a Dios. Incluso hay un detalle que se me había olvidado. En una ocasión, cuando el profeta va a hablarle al rey, él quiere que él esté convencido, o más bien Isaías quiere convencerlo que la decisión que tomó es incorrecta. Y él le dice: pon a Dios a prueba. Pon a Dios a prueba, que tú vas a ver que Dios sí te va a librar. Y el rey acá dice: no voy a poner a Dios a prueba. Y él no toma esta decisión porque tenía temor de Dios. Él toma la decisión de no poner a Dios a prueba porque ya él había decidido en su corazón aliarse con los asirios, y la prueba estaba en que los asirios estaban surgiendo en poder y era lo que podían conquistar a los del norte y a los sirios. Esa también a veces es la lógica que nosotros seguimos en los eventos de nuestras vidas. Tratamos de ver que algo está surgiendo, que algo se está moviendo en poder y nos aliamos con esas personas o con esas organizaciones porque de una forma u otra vamos a recibir los beneficios y olvidamos estar en relación con un Dios de pacto. Mira lo que Dios le dice acá, si él hacía el pacto con los asirios. Si él no ponía a prueba a Dios para mostrarle una vez más que él cumple sus promesas. Dice el versículo 9, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Y eso es una realidad en la vida de la iglesia. Las veces que la iglesia ha caído en la historia es porque no se ha mantenido firmes en Él. No hemos creído en la promesa de que Él estará con nosotros y nosotros debemos de confiar plenamente y absolutamente en Él, porque Él tiene todo el poder para librarnos de cualquier circunstancia. Así que en este contexto, el rey acá recibe la advertencia, pero a la misma vez la promesa. Por un lado, quieren alejarse de Dios, quieren olvidarse del pacto. Sin embargo, la respuesta de Dios es muy diferente a la respuesta de acá de los judíos. A pesar de que lo estaban rechazando, a pesar de que habían quebrantado el pacto, que no querían alianza con Dios, que estaban ya cansados de Dios y querían hacer alianza con los asirios, Dios por otro lado les da la promesa de su presencia. Eso realmente es, como si podemos decirlo, en lo que no tiene sentido. Debería Dios decir: ustedes no quieren saber de mí. Fantástico. A ver cómo les va con los asirios. Después no vengan llorando. Después no te vengas quejando. Ya yo te lo advertí a través del profeta. Sin embargo, esa no es la respuesta de Dios. A pesar del pueblo de Dios, Dios en su carácter de un Dios de pacto promete cumplir su promesa a pesar de la infidelidad del rey y del pueblo judío. Porque no depende del pueblo, depende de su carácter, en que él es fiel a sus promesas. Y él prometió estar en medio de su pueblo. El rey entonces decidió hacer lo que él había decidido hacer, poner su confianza totalmente en el imperio de los asirios. Dice en Segunda de Reyes 16:8, acá también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. Hablamos la semana pasada de regalos, ¿se acuerdan?
que el mejor regalo que nosotros hemos recibido es la presencia de Dios. En vez de ofrecer el mejor regalo de su vida, de su reino a Dios, estaba ofreciendo ahora regalos a un rey pagano y a una nación pagana y a dioses paganos. Estaba entregando entonces lo mejor de su nación a este reino que estaba predestinado para ser destruido. Nosotros muchas veces entregamos nuestra vida, nuestras energías, tantas cosas a cosas temporales y pasajeras que en las cuales no nos pueden dar esa promesa de Dios librarnos de nuestros enemigos, de nuestras circunstancias, de nuestros momentos difíciles. Pero a veces cambiamos al Dios del pacto por dioses temporales. Dice el versículo 19 del capítulo 8, que también nos habla cómo era la relación del pueblo de Dios con Israel, donde ellos buscaban consejo. Por eso dice que este Mesías sería un consejero. ¿Dónde está buscando consejos el pueblo de Israel en esta época? A veces no usamos los medios que usaba Israel, pero usamos otros medios para buscar consejos. Fíjense lo que dice el versículo 19. Si alguien le dice, consulten a las pitonisas, que son las que predicen con magia, y los agoreros son los que predicen males o dan oráculos malos de desgracia, y que susurran y musitan, o sea que hablan entre dientes, ¿acaso no es deber del pueblo consultar a sus dioses y a los muertos a favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosas penumbras. Serán arrojados a una oscuridad total. El pueblo de Dios había decidido buscar la guía en la oscuridad. Ya Dios no era la guía del pueblo de Israel. Ya los mandamientos de Dios no eran los que guiaban a Israel. Era lo que enseñaban esas religiones, lo que enseñaba esa cultura. Hoy nosotros también buscamos consejos, buscamos guianza, no en la palabra de Dios, sino en la cultura o en otras personas que no nos traen un mensaje extraído de la palabra de Dios. Usted sabe que la dinámica en la exhortación debe ser la exhortación de la palabra. Si yo le debo exhortar a ustedes, tiene que ser con la palabra, porque es la que debe de guiar mi vida, la vida de la iglesia. O sea, no decirles a ustedes lo que yo pienso, sino lo que Dios piensa de lo que usted está viviendo y yo estoy viviendo. Yo decía el sábado, ayer, que tuvimos el culto de oración, donde tenemos un tiempo de alabanza y ahí comparto una palabra. Y compartí la experiencia de Abraham, que está en Hebreos capítulo 11 y también está en Génesis en el capítulo 22. Y vemos algo maravilloso en la persona de Abraham, muy diferente a este rey. Y Dios le dice, mantén la calma, no te preocupes por ello, que esto no va a suceder. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero Abraham se sentaba en una situación tan difícil como el rey. ¿De dónde va a venir el hijo si Sara es estéril? Él no rechaza la realidad, él acepta la realidad. Él no hace como algunos grupos que se reprende y cancela, o yo rechazo eso. No, él no rechazó nada. Él aceptó la condición de Sara. Ella es estéril. Ella no puede tener hijo. Pero eso no alteró a Abraham. No lo sacó de su calma. Aunque no sabía cómo Dios lo iba a hacer, él creyó en la promesa de que Dios le iba a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos y tan grande como las arenas del mar. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero además de que creyó, Abraham obedeció a Dios. O sea, la palabra de Dios en medio de una crisis para Abraham fue su guía. Y él fue y ofreció a Isaac en un sacrificio.
al hijo que él amaba, el único hijo, el hijo de la promesa, pero él sabía que si Dios había dado la promesa, él cumplía la promesa. Él no tenía que inventar otra promesa. Él tenía que confiar en la promesa. Confió en su poder, incluso dijo, tú tienes el poder para resucitarlo. Claro, sabemos que Dios no hizo lo que Abraham le planteó a Dios. Dios tenía un plan diferente y le ofreció en lugar de Isaac un animal para que lo ofreciera en sacrificio a Dios. Pero él mantuvo la calma. ¿Por qué? Porque él confió en la promesa de que a través de Isaac vendría el Mesías, y el Mesías es el que restauraría el reino de Dios. Él vivió confiado en, como dice Romanos, vivió en esperanza contra esperanza. Pero Abraham tuvo que esperar generación tras generación, generación tras generación, y no llegaba la promesa. ¿Y qué hacía Abraham? Seguir esperando que Dios cumpla su promesa. Mantuvo una calma que posiblemente ninguno de nosotros mantenemos, y podemos hacerlo como Abraham. Incluso en Génesis 22 dice, para hacerlo más dramático, Abraham lo hizo como en cámara lenta. Dice que construyó un altar, así que cogió una piedra, sin tanta lucha, dijo, hay que matar a mi hijo, déjame coger mi piedrita, ¡pam! Puso la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, e hizo su altar. ¿Qué se hacían con piedras? Lo construyó bien, las acomodó para que cuando, bueno, más o menos Isaac pesa como unas 70 libras para que me aguante, no se me derrumbe. Él lo hizo con mucha calma y después cogió su leña, palito por palito lo fue poniendo, muy contento, tenía ready su altar. Él no cogió las piedras y dice, ahora tengo que ofrecer a mi hijo. Y Dios, ¿por qué me hizo eso? Y ahora, pues, me dio la piedra pero no importa, no lo hizo de mala gana. Y después cogió la leña y la tiró ahí como quiera. No, él la acomodó para que a Isaac se viera bien lindo, como para tirarle una selfie, una foto de él mismo. Para que Isaac, espérate Abraham, antes que me ofrezcan sacrificio para salir por Facebook. No, ¿verdad? Todo lo hizo con calma. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en una promesa, que Isaac tendría que dar descendencia. Y muerto no podía dar ninguna descendencia. Muerto se acababa la promesa, muerto se acababa el Mesías, muerto se acababa la redención, muerto se acababa la salvación, porque a través de él vendría el Mesías. Pero él confió y muy confiadamente pasó su prueba, porque Abraham sabía que a través de la prueba Dios estaba trabajando en su vida y Dios es fiel a su promesa. A diferencia de rey Acab, él no confió en la promesa. Él se angustió, se preocupó y en su locura le dio por romper el pacto y hacer alianza con los asirios. Y eso nos enseña a nosotros a entender que así como para Abraham fue importante la palabra, el mandamiento que Dios le dio para guiar su vida, para acá debió haber sido lo mismo. Para nosotros también debe ser lo mismo. Para poder, como dice el profeta, ustedes puedan permanecer. Así que vemos que el pueblo de Dios siguió con su egoísmo. La historia continúa, tristemente, no termina en un final bonito, como en las novelas o en las películas. El pueblo siguió siendo egoísta. El pueblo siguió siendo rebelde. Por eso el profeta trae esta promesa, que se habían hundido en la oscuridad, y esa oscuridad llegó hasta el tiempo de Cristo. Isaías simplemente lo que está hablando es del tiempo de Jesús, cómo vivirían los judíos, cómo sería la condición espiritual de Israel en el tiempo de Jesús. Por eso dice Juan 1:2, a los suyos vino, mas los suyos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque estaban hundidos en las tinieblas. Estaban alejados del Dios del pacto. No obedecían la palabra, habían cambiado la palabra, habían adaptado la palabra a sus tradiciones y costumbres los fariseos y los saduceos. Y vemos que continuó la historia. En vez de seguir creyendo en el Dios del pacto, se olvidaron del Dios del pacto. Ellos prefirieron andar a ciegas y ser guiados no por la luz, sino por las tinieblas. No sé, tal vez alguna vez en tu vida has tratado de llenar esos vacíos
que deja la presencia de Dios cuando no se experimenta en nuestras vidas. Cuando nosotros no mantenemos nuestra fidelidad al pacto, a la promesa de que Él está con nosotros, que Él es la única solución a nuestros problemas, que Él es el que nos va a librar de nuestros enemigos, de nuestras situaciones difíciles en nuestra vida. Él es el único, y no hacer la alianza con la cultura o con otros reinos. La falta de la presencia de Dios nos trae entonces oscuridad y ceguera espiritual. Y comenzamos a andar como ciegos. No sabemos cómo guiar nuestra vida porque ya no es el Dios del pacto el que ahora guía y gobierna nuestras vidas. Hemos tratado de una forma u otra experimentar la presencia de Dios a través del éxito de la cultura, a través de la fama, del poder, del dinero. Eso es lo que nos ofrece la cultura, les ofrece a nuestros jóvenes. Las riquezas, la prosperidad, el dinero, la fama, el salir por los periódicos, el noticiero, el que sea una persona reconocida en el mundo entero. Eso es lo que busca, pero eso no llena la presencia de Dios. Eso te aleja de la presencia de Dios. La oscuridad nunca reemplaza la luz y la luz no puede estar en las tinieblas. Y así vivía el pueblo de Israel. Para ellos no era suficiente Dios y comenzaron a alejarse, y así la humanidad comenzó a alejarse tanto de Dios, hasta el punto en que Dios decidió desprenderse de su santidad, desprenderse de su justicia para comenzar a habitar en medio de nosotros. Dios hizo su promesa de estar en medio de nosotros, caminar en medio de su pueblo, dice el profeta Isaías en el 9:1. A pesar de todo, o sea, a pesar de que ellos estaban alejados de Dios, a pesar de que ellos habían roto el pacto, a pesar de que habían decidido aliarse con los asirios, a pesar de la miseria y la oscuridad que vivía el pueblo judío, dice el profeta Isaías, a pesar de todo, no habrá más penumbra. Aunque ustedes viven en las penumbras, el profeta promete a través, por el pensamiento de Dios, no habrá más penumbra para lo que estuvo en angustiada, pues en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el mar de camino del mar, al otro lado del Jordán, el pueblo que andaba en la oscuridad. Estamos hablando ya del tiempo de Jesús. Está predestinando o está pronosticando lo que va a suceder en el futuro. El pueblo que vino Cristo estaba en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Sobre los que vivían de esas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como la tierra de Medián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas de guerra que resonaron en la batalla, toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego y serán consumidas por las llamas. Prácticamente la promesa que le hace Dios a través de Isaías es una promesa de un rescate. Ya en México, cuando hubo el terremoto en México, no sé si se acuerdan, que vinieron rescatistas. Cada vez que hay un terremoto, manda rescatistas, gente experta en sacar personas de los escombros, medias heridas, muertas, etcétera. Eso es lo que habla Isaías. Ustedes están tanto en la oscuridad que necesitan un rescate. Que venga alguien a rescatarlo. Que venga alguien a salvarlo. En eso consistía la promesa. Es la promesa de un rescate, de un rescatista que tenía que venir a rescatar al pueblo de la oscuridad y volverlos a llevar a la luz. Por eso dice, ha resplandecido la luz, o va a resplandecer la luz a través de este rescatista, que sería el Mesías prometido, que 700 años después de esta promesa que Dios hace a través del profeta Isaías, sería una realidad en medio del pueblo de Israel. Y Dios promete un rescate para volverlos a traer otra vez al pacto, para unirlos otra vez a Él a través de esa promesa que es a través del Mesías, para que no tuvieran más preocupación de sus enemigos, porque Cristo destruyó a nuestro peor enemigo, que es el pecado.
que es el que nos lleva a la oscuridad, que es la que nos ciega, es el que andamos a tientas, es el que guía nuestras vidas. Y Dios no quería que el pueblo de Israel, que la iglesia de Cristo, fuera guiada más por la oscuridad, sino por la luz en Cristo Jesús. Y necesitaba un rescate. Necesitamos que alguien nos rescate. Por eso Dios, a través de Isaías, le recuerda la historia de Gedeón, que está en el libro de Jueces, capítulos 7 y 8. Le voy a resumir rápido la historia de estos dos capítulos. El pueblo de Israel en esta época de 400 años fue gobernada y guiada por diferentes caudillos o libertadores, o podemos llamarle rescatistas. Cada vez que el pueblo era invadido por otras naciones, venían, se llevaban sus cosechas, sus hijas, sus esposas, y seguían, y el pueblo se veía en angustia y en sufrimiento. No tenían murallas, no tenían una ciudad fortificada, por tanto era la vergüenza de todas las naciones. Fueron 400 años que todas las naciones que rodeaban a Israel se aprovecharon de Israel. Pero Dios esporádicamente levantaba un caudillo, un líder, para libertarlos, para rescatarlos, para levantar no solamente la honra del pueblo, sino el nombre de Dios. Y en cada caudillo, en cada juez, Dios mostraba que era Él el que los libraba. Era su poder el que los sacaba de en medio de la angustia, de la persecución y del hambre en que muchas veces tuvieron que someterse. Isaías les recuerda la historia de Gedeón. Muchos recuerdan la historia que Dios levanta a este hombre y le dice: vas a ir a combatir y vas a conquistar a los medianitas. Pero Gedeón quería llevar un gran ejército y Dios le dice no. Y comenzó a quitarle hombres al punto en que lo dejó en 300 hombres. Y Dios le dice: yo quiero que nuestros enemigos vean que la victoria no es de Gedeón, sino que la victoria es mía. Y le dice a Gedeón: ok, Gedeón, vamos a hacer un plan estratégico. Vas a coger una lámpara con aceite y vas a poner dentro fuego. Y cuando yo dé el grito, ustedes, las 300 cántaros, los van a tirar en el suelo. Y ese será el único medio que ustedes van a hacer para ganar la batalla. Eso va fuera de la lógica. ¿Quién puede ganar una batalla con 300 jarrones llenos de aceite con una luz encendida y al sonar el golpe contra el piso, todos los enemigos, 300,000 soldados, 35,000 soldados, van a caer muertos? Pero así mismo, Gedeón obedeció el mandamiento de Dios. Preparó a sus 300 hombres, lo dividió en 3 escuadrones, a 100 cada uno. Y cuando ustedes escuchen por la espada de Gedeón y el Dios de los ejércitos, ustedes sonarán las trompetas y ustedes tirarán los cántaros. Y efectivamente, cuando el cántaro dio en el suelo, se quebró. Dice que los madianitas, entre ellos quedaron confundidos y se mataron. Y los que sobrevivieron, dice que Gedeón con sus hombres salieron detrás de ellos y mataron a los reyes. Una vez más, Isaías les recuerda, ¿se acuerdan de aquella crisis que se encontraba Israel con los medianitas? No tuvieron que hacer alianza con ninguna nación. El Dios del pacto fue el que cumplió su promesa, lo libertó con un hombre. Pero al hacer esta promesa, ya Dios estaba cansado de líderes. Ya Dios estaba cansado de que el pueblo de Israel siguiera hombres. Y le dijo: ahora en adelante no van a ser más librados por ningún caudillo, ni por Gedeón, ni por David, ni por ningún rey. Ahora los va a libertar un niño. ¡Wow! Un niño. Ahora tenemos que ponernos en zapatos de ellos. De Gedeón, un hombre valiente, fuerte, diestro para la batalla, de tantos jueces que tuvieron, que eran de la misma estirpe de Gedeón, dispuestos a morir y destruir a cuanto aparecieran delante de ellos. ¿Ahora un niño? ¿Ahora el niño es el que nos va a guiar a nosotros? Eso es imposible. Eso no puede ser una realidad. Y esa es la profecía que le trae Isaías. ¿Se acuerdan de Gedeón? No funcionó, porque ustedes siguieron igual. Ahora va a ser un niño. Sobre él va a reposar mi soberanía. Este niño en el futuro va a rescatarlos a ustedes. Lo que no pudo hacer Gedeón en Madián, porque ustedes volvieron otra vez a adorar a los dioses. En esta época de los jueces, no sé si ustedes saben,
que el pueblo de Israel había rechazado ser gobernado por Dios. Y dice una expresión, cada uno hacía lo que le parecía lo mejor. No querían ser gobernados por Dios. En Jueces 8:23 dice, pero Gedeón les dijo a ellos después que ganó la batalla, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Pero cuando muere Gedeón, dice Jueces 8:33, en cuanto murió Gedeón, 40 años que estuvo él gobernando, los israelitas volvieron a prostituirse ante los dioses de Baal. Erigieron a Baal-Berit como su dios. Ya no el Dios que había librado al pueblo de Israel de los madianitas. Y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos sus enemigos, los que los rodeaban. Entonces Dios le promete, ya no va a ser más un caudillo, ya no va a ser más un líder temporal. Ahora va a ser un niño, el líder de ustedes, el que los va a guiar por toda la eternidad. Dice el versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Se le darán estos nombres, consejero admirable. Ya no serán los agüeros, ya no serán las potinizas. Ahora van a ser, los consejos van a venir de Dios. Ya no tenemos que buscar consejos en la cultura, no tenemos que buscar consejos en otras religiones. Dice, tendremos un consejero y será admirable, un Dios fuerte, no el Dios Baal, un Dios verdadero y fuerte, un Padre eterno, un Padre que es verdadero, que va a cuidar de nosotros como sus hijos, y un príncipe de paz. La paz es una persona, y esa persona es Cristo. El pueblo de Israel tenía que aprender a confiar en la promesa de que sería un niño y no un jefe militar como Gedeón o otros que hubieron en el pasado. Así que el futuro que plantea entonces Isaías, el que va a guiar nuestra vida, será un niño y en un futuro nacerá. Al escuchar esta promesa, ellos debieron haber tomado la decisión de abandonar el pacto con los asirios, pero la historia no termina así. Ellos obviaron la promesa de Isaías de que nacería un niño y que sobre él estaría un reino eterno y que él traería una paz eterna. Rechazaron entonces el regalo que Dios le brindaba a través de este niño, que era un reino eterno, un reino para siempre. Pero a pesar de todo, Dios cumplió su promesa. Cumplió su promesa, dado el cumplimiento del tiempo, como dice Lucas. Dado el cumplimiento del tiempo, el Dios poderoso, santo y perfecto, el Dios del pacto, el Dios de la promesa, vino en la persona de Jesucristo. Ya no para conquistar a los madianitas, ni a los amorreos, ni a los filisteos, ni a los romanos, ni a los nazis, ni a ningún imperio de China o Rusia. Ahora venía para conquistar a nuestro peor enemigo, el pecado, que habita en nosotros desde el Edén. Para eso vino Jesús, para eso Dios hizo una promesa. Alguien que nos iba a rescatar del dominio, del poder del pecado. Este Mesías no sería un hombre temporal, no tendría un trono temporal, sería un Mesías eterno, con un trono eterno, que nos guiaría eternamente, que vendría a establecer una paz eterna, no una paz temporal. Jesús establecería un reino eterno en medio de su pueblo. Y eso es lo que nos habla el profeta Isaías. Dice que se extenderá su soberanía, se extenderá su paz, y dice que no tendrá fin esta paz. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, y se lo va a establecer y lo va a sostener con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Dios no le promete a ellos un nuevo rey.
Dios no le promete un nuevo gobernante. Dios no le promete un mayor, un alcalde. Dios no le promete un ser humano va a ser la solución para el pueblo de Israel. Dios le promete un rey de reyes y señor de señores. Un rey que nunca los abandonaría. Un rey que los guiaría a cada uno de su pueblo, a cada individuo, en cada batalla espiritual que tuviéramos que enfrentarnos. Ya no con la influencia del pecado, porque ya Cristo la destruyó, pero sí con el pecado que todavía sigue habitando en nosotros, para que solamente nosotros adoremos al único verdadero y ofrezcamos nuestra vida como un regalo, como un sacrificio, solamente a Dios. El celo del Señor, Él mismo juró por sí mismo, dice Hebreo, a cumplir el pacto y llevar a cabo sus promesas. Dios prometió no alejarse de su pueblo amado. Dios prometió en medio de un mundo alejado de Él, conquistar el corazón de aquellos que Él ha escogido. Podemos ver entonces en la historia que hay tres decisiones que podemos tomar. Algunos dentro del pueblo judío siguieron adorando a Baal, a otros dioses. Algunos siguieron corriendo de un lado hacia otro, ocupados en su egoísmo, y en cada día más y más alejarse de Dios. Pero también hubieron otros que fueron capturados, atrapados por esta promesa de que sería un niño, Jesús, el que los guiaría, y no doblegaron sus rodillas delante de Baal. Permanecieron fieles al Dios de pacto, porque Dios había puesto en su corazón esa fidelidad a Dios. Quiera el Señor entonces que en este tiempo seas tú uno de esos que Jesús fue a rescatar, que haya entrado a los derrumbes de tu vida y te haya encontrado moribundo y te haya sacado de la oscuridad para que puedas experimentar su presencia todos los días de tu vida. La condición entonces de esta promesa era esperar. Y es lo más difícil para nosotros, esperar. Abraham tuvo que esperar y vio cumplida la promesa. Acab no pudo esperar, se desesperó y no pudo ver la promesa. Pero aquellos que hemos esperado y esperado la promesa del Mesías y hemos experimentado esa venida del Mesías en nuestras vidas, tenemos que seguir esperando hasta que el Mesías regrese otra vez por segunda vez. Pero mientras tanto, no podemos olvidarnos de dos cosas que aún necesitamos desesperadamente: la presencia de Dios. Y lo segundo es que es una promesa que Él está presente. Por eso tenemos que tener cuidado lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, porque Él está presente. Aunque tú no lo veas, y si no lo ves, es porque estás tan alejado de Dios que ya no sientes su presencia. Ya no sientes esa voz que dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 20, esa voz que me habla a mis espaldas: este es el camino, síguelo. Es la voz del Espíritu Santo en nosotros. Cuando olvidamos la presencia de Dios, es cuando comenzamos a fallarles a Dios. Es cuando comenzamos a fallarles a los demás. Dios quiere entonces en esta Navidad que no nos olvidemos que Él nos ha prometido su presencia. El desafío entonces que tenían ellos y que rechazaron este desafío, el desafío que tenemos nosotros, es entonces vivir consciente de esa promesa de Dios en cada momento de nuestras vidas. Y lo primero que tiene que venir a nuestra mente no es hacer alianzas con el mundo, ni los que viven en el mundo, sino recordar que estamos en un pacto con Dios y que Él cumple cada promesa del pacto. Eres fiel, aunque solo nosotros no seamos infieles. Tenemos que aprender a vivir con expectativa. Tenemos que aprender a vivir con expectativa de que queremos experimentar la presencia de Dios. Yo decía el sábado que deberíamos pararnos frente al espejo. Cada mañana, en vez de adornarse las mujeres su cara y su pelo, y los hombres echarse perfume a ver si está bien afeitadita la barba o no tienen nada extraño por ahí en la cara, ¿verdad? Deberíamos decirnos a nosotros mismos:
Dios es fiel. Dios hoy va a cumplir su promesa. Porque Él ha prometido cumplir su promesa en tu vida, a pesar de cómo tú eres y como yo soy. Él es fiel y debemos de confiar en esa promesa de que Él estará con nosotros y nos sacará de cada situación difícil de nuestra vida. Dios quiere que experimentemos su presencia para que nuestras vidas sean transformadas y podamos ser discípulos de Cristo Jesús. Pongámonos de pie para orar. Gracias, Señor.